Hola, soy Fernando Valladares, científico del CSIC y profesor de Ecología de la Universidad Rey Juan Carlos, y quería compartir unas reflexiones sobre qué impactos tiene y cómo poderlos mitigar de un sistema alimentario que nos enferma. Él en sí tiene grandes problemas. La primera cuestión es reconocer de dónde vienen parte de estos problemas. Parte de estos problemas vienen de nuestro intento y logro de ser mucha gente. El tema demográfico, la explosión demográfica de nuestra especie ha sido posible precisamente por reventar el sistema alimentario tradicional y convertirlo en un sistema industrial de producir comida. Y de ahí se derivan una gran cantidad de los problemas. Hemos pasado de ser 4.000 a casi 8.000 millones de personas en aproximadamente un siglo, y eso no hubiera sido posible si no hubiéramos conseguido generar fertilizantes de origen atmosférico, pero con un proceso industrial, y por lo tanto poder duplicar, triplicar la productividad de muchos de los cultivos. Pero ya aquí comienzan los problemas. Esta fertilización de los campos conlleva una contaminación de las aguas, que solamente esta contaminación ya lleva consigo del orden de 1,36 millones de muertes prematuras o muertes evitables. Además, producir tanta comida y tirar un tercio tiene muchos otros costes ambientales, tiene un alto número de problemas. Por ejemplo, ocupamos una gran parte del territorio, del orden de un 17% de la superficie consume una gran cantidad de recursos de agua dulce que no tenemos. Una cuarta parte del agua, por ejemplo, que se gasta en agricultura se destina a esta comida que se tira. Del orden de un 13% de la superficie terrestre que ocupa la agricultura se emplea para producir comida que se tira. Y del orden de un 14-15% de las emisiones de gases de efecto invernadero que produce la agricultura se generan para alimento que se va a tirar. Esto es tremendo y esto nos empobrece y nos enferma a todos. Hay estudios que muestran cómo, a medida que tenemos más dinero, que nuestro Producto Interior Bruto crece, nuestra salud disminuye por la dieta, y esa dieta que consume cada vez más carne no solo nos debilita y nos enferma a cada uno de nosotros, sino que amenaza la salud de todo el planeta. Esto se ha visto ya hace más de 10 años con algún trabajo de recopilación como el de Tillman y Clark en 2014, que mostraba cómo los países, a medida que tienen más Producto Interior Bruto, consumen mayor proporción de las proteínas de origen animal. La única excepción en esta tendencia es la India, y por ser una excepción confirma el patrón de cuanto más dinero, más cantidad de proteínas de origen animal. Esta ingesta de proteínas de origen animal mata a 1 millón de personas en todo el mundo cada año. Pero además lo podemos ver en comparación con otras dietas más basadas en vegetales o en peces, dietas de tipo mediterráneo. En esas dietas, por ejemplo, se constata una mortalidad en el ser humano de entre un 10 y un 20% menos debidas, las que son debidas a la diabetes. El cáncer inducido por este tipo de dietas disminuye en las dietas alternativas a la dieta occidental rica en carne del orden de un 8 o un 10%, y así en general vemos cómo diversificar las fuentes de comida y no poner tanto énfasis, aunque lo podamos económicamente financiar, en la carne roja, nos alarga la vida, nos alarga las probabilidades de una vida sana y larga, ¿no? En este tipo de conceptos se basa la dieta de la salud planetaria, una dieta supervisada por especialistas, por científicos, por médicos que llevan años trabajando en este concepto de una salud planetaria y de cómo a esa salud del planeta y de las personas puede contribuir una dieta más razonable, que lógicamente pasa por incluir más vegetales, diversificar el consumo de distintos tipos de hortalizas, verduras, frutas, y también frutos secos y fuentes de proteína vegetal como son las legumbres y los propios frutos secos. También en esta carrera por ser muchos logramos
reventar otro metabolismo, otro aspecto clave del funcionamiento del planeta, como es el ciclo del carbono, en concreto el uso de combustibles fósiles, petróleo, gas, carbón, etc. Este aprovechamiento, este consumo primario global de energía extraordinario está también, junto con la alimentación, detrás del crecimiento demográfico de nuestra especie. Pero indudablemente todos sabemos ya que este uso de combustibles fósiles ha traído consigo una elevación de las temperaturas y un cambio climático de origen antropogénico que está poniendo en riesgo nuestra vida, nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, y no solo el nuestro, sino el de todos o muchos de los organismos con los que compartimos el planeta. El cambio climático ya está aquí, no es futuro, es presente, y en el año 2022, con las anomalías térmicas en los polos, con las olas de calor en Pakistán, la India, en toda Europa, olas de calor que comienzan antes del propio verano y que se llevan por delante a mucha gente y que tienen impactos tremendos que van asociados con sequías, fallos en las cosechas, creo que todo el mundo ya comprende la tremenda gravedad del cambio climático y no hace falta enfatizar. Sí, quizá recordar que también el cambio climático por sí mismo es responsable de la muerte de muchas personas, y de forma directa e indirecta, sumando todos los fallecimientos que podríamos relacionar con el cambio climático, estaríamos hablando de muchos millones, decenas de millones de personas que cada año mueren por efecto de este calentar la atmósfera sin haberlo pretendido. El cambio climático y las distintas formas de contaminación y sobreexplotación de los recursos son una de las manifestaciones más intensas del choque entre nuestra civilización, nuestra manera de hacer las cosas, nuestro modelo social y económico, y los sistemas ecológicos y los límites físicos del planeta. Para de alguna manera frenar esto, tenemos acuerdos o firmamos compromisos y acuerdos como el Acuerdo de París. Un acuerdo esperanzador en el que proponíamos un límite de las emisiones para no llegar a unas condiciones en fin, por encima de lo que la fisiología humana y la sociabilidad y la distribución de la especie humana por el planeta pudieran tolerar. El Acuerdo de París, sin embargo, como tantas cosas de la Agenda 2030, no terminan de cumplirse. Llevamos ya 7 años y seguimos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero, y seguimos de alguna manera sin cumplir esa esperanzadora y bonita, ilusionante Agenda 2030, llena de objetivos para el desarrollo de una manera sostenible de la especie humana, que no logramos hacer. En buena medida todo pivota, todo tiene que ver con la crisis ambiental. Una crisis que a su vez resulta de la combinación del cambio climático con distintas formas de contaminación y con la pérdida de biodiversidad. Y si hablamos de biodiversidad, lo que más nos puede preocupar es la conexión de la biodiversidad con la función. Y ahí tenemos el caso de las pandemias como la COVID-19, que nos afectó de forma colosal, global, histórica, que nos asustó, nos mostró nuestra vulnerabilidad y que mostró cómo enredar con la naturaleza, alterar los ecosistemas, genera muchos riesgos para nuestra salud. Vimos que este tipo de enfermedades zoonóticas, de patógenos que infectan a los animales y que acaban saltando a la especie humana, se derivan a través de toda una serie de factores, incluyendo el cambio climático, pero por supuesto el tráfico ilegal de especies, la manipulación de las especies animales en mercados sin condiciones sanitarias, también la introducción voluntaria o no voluntaria de especies exóticas y, por supuesto, la producción masiva, intensiva, industrial de carne en granjas y en macrogranjas. Por eso hablábamos de que la naturaleza es la vacuna. La naturaleza, en sentido figurado, actúa como una vacuna que reduce los riesgos de que estas enfermedades infecciosas salten a la especie humana. En este año tan terrible, en el 2022, tenemos que celebrar de alguna manera una nueva herramienta para defender nuestra salud que las Naciones Unidas han puesto a nuestro alcance, que es la declaración de un nuevo derecho humano universal. Un derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Pues bien, las macrogranjas, esas instalaciones para producir carne de forma industrial, vulneran el derecho humano universal a un ambiente sano y vulneran muchos otros derechos. España atemoriza a Europa por la producción industrial de carne de cerdo en concreto, al ser uno de los principales productores a nivel mundial. Y el 70% de lo que se produce en España no es para que lo comamos los españoles, sino se exporta y es en realidad un negocio.
Un negocio que nos empobrece a todos porque contamina, porque nos genera muchos problemas y tanto es así que la Unión Europea en muchos países ya están desmontando y desaconsejando explícitamente este tipo de instalaciones. La ganadería industrial implica un tremendo riesgo de zoonosis y pandemias, amplificando en los últimos años este tipo de enfermedades, de patógenos que saltan de especies animales a humanos. Las pandemias y las zoonosis han aumentado como resultado del crecimiento de las macrogranjas. Pero es que además las macrogranjas aceleran un problema de salud tremendo como es la resistencia bacteriana. Nos dejan sin antibióticos a los humanos. Es ya muy conocida la resistencia bacteriana a muchos antibióticos y que es consecuencia del uso excesivo no solo en pacientes humanos, sino también en animales concentrados en granjas, en los que se les aporta una gran cantidad de antibióticos que no son capaces de absorber más que en un 10% y por eso se les aplica unas cantidades gigantescas, hasta el punto de que todos esos antibióticos que acaban yendo a parar al medio ambiente a través de los purines y los excrementos, etcétera, que se van utilizando incluso como abonos, pues todos esos antibióticos en el medio ambiente generan una gran resistencia bacteriana. Se calcula que 1 de cada 5 enfermedades infecciosas resistentes en humanos, resistentes a los antibióticos, se ha originado precisamente en este tipo de instalaciones industriales. Así que nos estamos pegando un auténtico tiro en el pie. Tetraciclinas, sulfonamidas y tantos otros antibióticos que se utilizan mucho en las macrogranjas y que ya no nos curan a los humanos de nuestras enfermedades. Se ha generado ya una resistencia bacteriana importante y ya no nos curan. Así que resumiendo, las 8 razones desde la ciencia para decir que no a las macrogranjas tienen que ver con el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero que las macrogranjas aceleran, el riesgo de zoonosis y pandemias, la sobreexplotación del agua, la contaminación del suelo y el subsuelo, la reducción de las eficacias de antibióticos y resistencia bacteriana, el maltrato animal, para lo cual ya cada vez hay más legislación como en nuestro país, el desempleo, el hecho de que la automatización de la gestión del ganado pues deja a mucha gente sin trabajo y, por último y no menos importante, la pobreza y la desigualdad que generan al quedarse un medio ambiente empobrecido y al deslocalizarse la riqueza temporal, efímera, que se generan en estas macrogranjas. Además, por si fuera poco, la politización estéril y las voces interesadas tapan la evidencia científica que desaconsejan las macrogranjas. Estamos hartos de alguna manera de leer y ver en las noticias cómo políticos de distinto signo político se pronuncian a favor o en contra según la estrategia de su partido y no escuchando necesariamente lo que la ciencia dice. Sin embargo, en un tono más positivo, tenemos que destacar que mitigar la crisis ambiental es tan factible como saludable para nosotros mismos. Debería ser un objetivo, por tanto, en el que pusiéramos más empeño y lográramos más avances de lo que lo estamos haciendo. Hamilton y colaboradores, por ejemplo, mostraban cómo por cumplir el Acuerdo de París habría del orden de 10 millones de personas que no morirían de aquí al 2040. Una gran noticia que contrasta con todas esas muertes prematuras que comentábamos al principio, que tienen que ver con ambientes en mal estado, con un cambio climático, con una contaminación atmosférica y con una generación de carne, por ejemplo, de manera industrial que nos sofoca, nos contamina y produce además una carne de mala calidad que comemos en gran cantidad y que a su vez nos enferma. Sabemos, por ejemplo, que se puede practicar una agricultura respetuosa con la naturaleza y que esta agricultura respetuosa no reduce la productividad, algo que durante mucho tiempo se ha debatido. Un artículo reciente en la revista Journal of Applied Ecology en agosto del 2022, después de estudiar durante 10 años distintas alternativas agrícolas en el Reino Unido, ha mostrado cómo es perfectamente posible compatibilizar la conservación de la biodiversidad y la productividad agrícola. En realidad estamos en una situación en la que solucionar esta grave crisis ambiental que nos lleva contra las cuerdas, que compromete nuestra salud, nuestro bienestar y que compromete incluso la humanidad como la conocemos, pasa necesariamente por reordenar prioridades y recordar que el sistema alimentario es una necesidad humana y no un negocio.
Es posible sacar dinero a satisfacer una necesidad humana, pero el orden de los factores es muy importante y tenemos que recordar que el sistema alimentario tiene que estar al servicio de la humanidad para proveerla de alimentos y no convertir esa provisión de alimentos en un negocio. Hay que sacrificar la rentabilidad por la calidad de los alimentos y por mantener unas condiciones ambientales óptimas. Sin eso, no solucionaremos la grave crisis ambiental. La esperanza de vida del ser humano, en lugar de seguir creciendo, ya está estancada, pues se estancará más aún o incluso irá disminuyendo, porque cada vez nos rodeamos de unas aguas, unos aires e incluso unos alimentos que son más perjudiciales para nuestra salud. Así que para finalizar, solamente una reflexión. Ser sanos y felices, que parece un anhelo universal, requiere necesariamente cambiar nuestra relación con la naturaleza. Muchas gracias.